Y vamos a continuar con lo que estábamos, que era ver ahora primera derivada. Luego vamos a ver integrales y, si nos da tiempo, ecuaciones diferenciales, aunque ya está ahí los videos de ecuaciones diferenciales que lo voy a unir a la lista, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la primera derivada. Antes de empezar, lo que normalmente pregunta, como han podido ver en los modelos de examen, es una interpolación. La derivada entra sí o sí, es decir, puede ser primera derivada o segunda derivada, según los modelos que han podido apreciar. Y si no entra eso, va a entrar una integración. Ahora, puede ser que para el repechaje, mejor dicho, para el examen sustitutivo, entre lo que es ecuaciones diferenciales. Normalmente entra en ese examen, ¿sí? Pero no significa que no puede entrar en su tercer parcial, ¿sí? Así que tienen que estudiar de todas maneras. Pero lo que sí es seguro es que va a entrar una derivada, puede ser la primera o la segunda. Y que, como han podido ver, no es nada complicado, es sencillo, la derivada es lo más sencillo que les puede tocar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto que es derivada. Cualquier duda que tengan lo pueden realizar en ese momento o al final, ¿sí? Recording in progress. Vamos a ver lo que son las primeras derivadas, pero con diferencias progresivas. ¿Por qué le decimos diferencia progresiva? Porque en este ejemplo, por ejemplo, puede decir calcular su correspondiente derivada para la abscisa x igual a 1. Veamos entonces Lo primero que tienen que identificar acá en derivadas es que el eje de x esté todo igualmente espaciado. Me refiero a que el espaciamiento de x tiene que ser del mismo intervalo de valores, ¿sí? En este caso va variando de uno en uno, pero no siempre sucede eso. Sé que sea de 2 en 2 la variación, o de 3 en 3, no importa de qué sea, la idea es que todos tengan una separación igual, un espaciamiento igual en el eje x, ¿sí? Ese es el primer requisito para aplicar derivadas por diferencias progresivas. Y ahora aquí nos tiene que dar el dato de y. Lógicamente, puede ser que en su práctico no diga eso, puede ser que aquí tenga una tabla de tiempo y acá una tabla de distancia, ¿sí? Entonces puede ser que les pida ya la derivada, y la derivada de distancia sobre tiempo, ¿qué es? Es la velocidad. Entonces puede ser que les diga hallar la velocidad. Entonces aquí les tendría que dar una tabla de tiempos y de distancias. Tiene ejemplos muy parecidos ahí el ingeniero de sus PDFs que han podido ver en la plataforma. Tiene hartos ejercicios resueltos sobre interpolación, derivación, ecuaciones diferenciales e integrales, ¿sí? Si ya lo han visto, entonces entienden a qué me refiero. Bien, la idea es que vamos a tener siempre un eje X y un eje Y igualmente espaciado. Ahora va a depender del valor de X al cual quieren hallar la derivada. En este caso nos dice para X igual a 1. Entonces X está acá en la parte superior, por eso es que vamos a aplicar diferencias progresivas. Si el dato de X fuera para 3, entonces tendríamos que aplicar las centrales, que lo vamos a ver en un instante. Ahora, si les pidiera encontrar para X igual a 5, entonces tienen que aplicar las regresivas, ¿sí? Lógicamente, cuando es derivada, les va a decir para X igual a 1 y obviamente está el valor de 1 y su correspondiente Y. Cuando es interpolación, no sucede eso. Recuerden que les puede decir para X igual a 1.5, es decir, no está acá en la tablita. Y de eso se trata interpolación, de que no tenemos el dato de X, tampoco el de Y para ese valor, pero nos va a pedir hallar. Eso tienen que diferenciarlo, ¿sí? En esos modelos está ahí, para X igual a 1, les dice entonces derivada. Para X igual a 1.5 sería interpolación. Ahí mismo les va a dar en su enunciado y se van a dar cuenta que es derivada o es interpolación. En este caso es derivada. Nos pide hallar la primera derivada cuando X vale 1. Para eso solamente tendría que tener las fórmulas para poder llegar a ese resultado, que es esta de acá, de y. Necesitamos hallar el espaciamiento, que eso es h, el espaciamiento del eje x, a eso me refiero. En este caso es 1, como pueden ver, pero no siempre va a ser 1. Aquí puede ser que el espaciamiento sea 3, por ejemplo, en otro ejemplo, entonces aquí va a ser 1 sobre 3. En este caso sería 1 sobre 1 simplemente. Entonces, luego nos pide hallar las diferencias progresivas, perdón. Me refiero a este valor de acá, el de y sub 0, el delta y cuadrado, y sub i, luego el que es al cubo, el que es al cuadrado, la cuarta. Estos valores, como pueden ver, son todos de la tabla. Y cada uno dividido entre 2, este entre 3 y este entre 4, donde los signos van cambiando, menos, más, menos, más, menos. Como pueden ver, solo hace falta hacer la tablita
y aplicar esta fórmula. Por eso les mencionaba que la derivada es lo más sencillo que les puede preguntar. Solo necesitas hacer la tabla y aplicar la fórmula. En este caso es x igual a 1, por eso es que vamos a aplicar las tablas de diferencias progresivas. Me refiero a progresiva a que, como pueden ver, la primera fila es la que tenemos completo, luego va reduciendo la cantidad de datos que tenemos. Por eso es que se le llama progresiva. El espaciamiento, como les decía aquí, es h igual a 1. Entonces las tablas de diferencias progresivas para este caso va a ser lo siguiente. Vamos a trabajar con los valores de y. Vamos a hacer 90 menos 10 es 80. Ahí lo estoy haciendo a detalle. 90 menos 10 sería 80. Y eso se lo nota arriba. Similar a lo que habíamos hecho las tablas para interpolación, ¿sí? Pero en este caso son para derivadas, que lo vamos a utilizar. 90 menos 10, 80. 402 menos 90, 312. 1204 menos 402 da 802. 2850 menos 1204 les va a dar 1646. Luego seguimos haciendo las diferencias. 312 menos 80 les va a dar 232, lo notan arriba. Luego todo es resta, ¿sí? Este valor con el anterior. Entonces va a ser 802 menos 312, 490. 1646 menos 802 les va a dar 844. 490 menos 232 les va a dar, a ver, hay una pregunta, nos dice, y si pide para x igual a 2 o 4, es con la diferencia central, exacto, perdón, para 2 o 4, no, tendríamos que mover la tabla, es decir, si tuviéramos un dato posterior acá, para el 6, entonces esta fila que es la primera tendríamos que anularla y tomar este como el primer dato. Obviamente tendríamos que tener otro dato más acá, ¿sí? Esa sería la mejor opción. Ahora, si solo tiene usted estos 5 datos y le pide para x igual a 2, igual tendríamos que anular esta primera fila y solamente trabajar con estas 4. Eso para la primera derivada con progresiva, ¿sí? Ahora, si fuera 3, ya saben que es la central. Si fuera 4, tendrían que aplicar la regresiva, pero eliminando esta última fila, porque tiene que estar ahí este valor al cual van a encontrar la derivada, tendría que ser el último en este caso. Y en este caso, para el 2, tendría que ser el primero. Por eso es que tendríamos que eliminar una fila, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. En este caso, como tenemos para x igual a 1, y bueno, los datos están acomodados para que empiece en esta fila, entonces, directamente. Esa sería la respuesta a su pregunta, ¿sí? Tendríamos que eliminar la primera fila para aplicar progresiva, o si fuera para 4, tendríamos que eliminar la última fila. Bien, sigamos haciendo la diferencia acá. 490 menos 232 tendríamos que hacer para 258. Y la diferencia de estos dos nos va a dar 354. La diferencia entre estos dos nos va a dar 96. Como pueden ver, ya tenemos los resultados. Tendríamos que reemplazarlos solamente en esta fórmula que nos indica que es para la primera derivada. Estos son los datos que vamos a usar. Si reemplazamos entonces estos datos en la fórmula, esto sería 1 sobre 1, este valor sería 80, este de acá sería 232, este sería 258, este 96. Quedaría de esta forma, y esto ya es simplemente meter en la calculadora y le va a dar 26. Entonces la primera derivada para este conjunto de datos, cuando x vale 1, es 26 su derivada, ¿sí? Ahora puede ser que en algunos casos les dé un número negativo acá del resultado. ¿Eso es posible? Sí, sí es posible. Cuando los valores van decreciendo en el eje Y, en este caso va creciendo, entonces su derivada es positiva. Pero cuando va decreciendo, su derivada va a ser negativa. ¿Ok? Bien, entonces vamos a verificar por qué sale 26 esta primera derivada. Lógicamente ustedes han aprendido en cálculo 1 a derivar mediante tablas que tienen ahí ya definidas para funciones ya definidas. La primera derivada, ¿cierto? Ya sabían cómo realizar si es que tienen una función. Me refiero a que este dato, esto de acá, de x y de y, lo he sacado yo de una función precisamente para que podamos verificar que sí obtiene esta primera derivada, que es 26, ¿sí? Entonces acuérdense que sale 26, y estos datos les voy a mostrar que son precisamente de esta función. En este caso, lo he sacado de esta función, sí, con la finalidad de que podamos verificar simplemente. Pero este método, como pueden ver, puede ser que no represente una función que se pueda representar así como la que les he mostrado, sino que puede ser un conjunto de datos que no
sea fácil de representar con alguna función, entonces tienen que aplicar un método numérico que sería este, ¿sí? Ahora, obviamente, si tienen un comportamiento que se lo expresa en una función, entonces no hace falta la tabla que estamos aprendiendo, ¿cierto? Sino que ustedes directamente derivan y reemplazan el valor de uno. Pero la finalidad de métodos numéricos es que cuando tenemos un conjunto de datos, me refiero a que ya cuando en la vida real van a ver que algunos datos no se comportan o no se los puede expresar con una función, ¿sí? A eso, a eso se va esto de métodos numéricos, de poder encontrar sus derivadas de ese conjunto de datos cuando esto no se lo puede representar con una función. Con finalidades de demostrar esos datos son de esta función, ¿sí? Si ustedes reemplazan los valores de x igual a 1, 2, 3, 4, 5, van a poder completar esa tablita que estaba en la primera parte. Entonces, como les decía, si tuvieran la función no habría necesidad de aplicar métodos numéricos, sino simplemente derivar esta función como en cálculo 1, que sería 16x al cubo, 9x cuadrado menos 4x más 5. Entonces, si les piden para ustedes esta función cuando x vale 1 la primera derivada, ¿qué es lo que hacen? Derivan y reemplazan el valor de 1 en x, ¿cierto? Y en ese caso les va a dar 26. Entonces, como pueden ver, efectivamente, por métodos numéricos obtenemos esa primera derivada, que en este caso es exacto, porque es una función, ¿ok? Pero como les dije, si el conjunto de datos que ustedes tuvieran se comporta como una función, entonces tendrían que derivar como normalmente ya saben. El objetivo de métodos numéricos es acá que cuando tienen un conjunto de datos que no se puede representar mediante una función, se tiene que aplicar métodos numéricos y van a ver que es efectivo ese resultado que ustedes necesitan para hallar la derivada. ¿Sí? Bien, ¿alguien tuviera alguna duda, algún comentario hasta acá? Recording stopped. Ahí el valor de I, ¿cuál es? El valor de I, este de acá. Sí, aquí al inicio donde dice 90 menos 10, o sea, arribita. Arribita ese I más 1. I más 1 es que normalmente acá la tabla de I empieza en 0, entonces 0 más 1 sería 1. Entonces sería el Y sub 1, que sería este de acá, menos el Y sub 0, que sería este de acá. Pero siempre va a empezar, digamos, la I desde 0, 1, 2, 3, o depende de la tablita que te den. Esta fórmula ahorita está hecho para que inicie en 0. Pero si lo adaptaríamos sería, digamos, este que empiece en 1, es decir, en I, y este sería en I menos 1, digamos, para que esto sea, en este caso, a ver si le ponemos acá I menos 1, sería 1 menos 1, 0. Tendría que ser, a ver, si quieren colocarle, digamos, acá 1, y este sería el Y1, y este sería el Y2, entonces tendríamos que ponerle acá, bueno, igual va a funcionar, como pueden ver, si este va a ser I1, entonces este va a ser Y1, y este va a ser I más 1, Y2 se le va a referir a este de acá. Puede iniciar esto en 1 si quieren, va a funcionar de todas maneras. La idea es que aquí les dice el I más 1 de ese momento con el I. Si este vale 0, entonces va a ser Y1 menos Y0. Si este fuera 1, entonces sería Y2 menos Y1. Ya, y si tuviera, digamos, en mi tabla de valores, los valores de X serían menos 1, menos 0,25, 0,50, 1,25, y me da un valor de X igual a 0,50. ¿Cómo lo trabajaría o cómo haría en esa situación? Diría 0,50 más 1. En el valor de X, lo que importa acá en X es que esté igualmente espaciado. Puede ser que inicie en un número negativo, digamos menos 1, entonces el otro ya tendría que ser 0, si el espaciamiento fuera igual. El otro ya tendría que ser 1, el 2 y el 3. La idea es que esto esté igualmente espaciado. Aquí puede ser que también tengan números negativos porque no siempre les va a dar todo positivo o todo negativo. La idea es que esto esté igualmente espaciado, que tengan estos datos y que apliquen la diferencia simplemente de este valor entre este, luego sucesivamente, y vayan llenando esta tablita. Hola, Eddie. Disculpa, tengo una pregunta. Sí.
digamos que no nos da, uno de los valores no está igualmente espaciado, digamos que el del medio. Y yo puedo reemplazarlo, digamos, utilizando otro método de interpolación, digamos, Neville. Exacto, eso sería lo ideal. Claro que en el examen va a estar igualmente espaciado, ¿no? Pero hubo un examen donde no estuvo igualmente espaciado, pero le preguntamos, bueno, yo le pregunté y el ingeniero ya lo corrigió en ese momento. O sea, en la vida real puede ser que esto no esté igualmente espaciado, entonces ustedes lógicamente, como ya saben, interpolación, harían de alguna forma de poder encontrar esos datos para que esté igualmente espaciado. Pero ese examen va a estar, ¿sí? Lógicamente va a estar espaciado de 0.5, de 1.5. Ustedes tienen que darse cuenta cuánto vale H. Tiene que ser en toditos igual. Si uno no cumple, entonces no se puede aplicar el método. Tendríamos que interpolar para poder encontrar ese valor que falta. O extrapolar si necesitarían extrapolar. Pero ya les dije que en el examen va a estar igualmente espaciado. Y si no está, le preguntan al ingeniero, ¿sí? Y va a decir, tal vez se equivocó, entonces lo va a corregir en ese momento. ¿Ok? Pero en la vida real no siempre esperen, digamos, ¿sí? Claro, claro. Digamos, si diera la pista 2, utilizo progresiva, ¿no? Sí, exacto. Si el dato está en la primera fila, progresiva. Si está en la central, la central. Si está en la última, la regresiva. Una consulta, y lo que dijiste, por ejemplo, si pide el segundo, hay que anular el primero, pero hay que rellenar con un dato más. O sea, ¿cómo se rellenaría? ¿O él nos indica en el enunciado? Eliminaríamos esta fila y esta ya sería la primera fila. Entonces, trabajarían con 4, igual funciona con 4. Pero ¿qué pasaría con 4? Solamente tendrían la tabla hasta, a ver, hasta este punto, hasta delta Y3. Porque ya no tendrían este dato. Entonces la fórmula tendrían que aplicarlo también hasta el delta Y3, hasta ahí simplemente. Si tuvieran solamente 2 datos, tendrían que trabajar hasta acá. Con 3 datos, tendrían que trabajar acá. Con 4 datos, hasta acá. Con 5, hasta acá. Si tuvieran 6 datos, sería hasta el quinto, y así. Va a depender de la cantidad de datos que tengan. Obviamente, mientras más datos tengamos, sería más preciso. Pero en el examen va a estar siempre acomodado en la primera fila o en el centro o en la última. Pero si necesitan resolver algún otro ejercicio que no esté cumpliendo esas condiciones, ustedes lo eliminan y listo. Exacto, si tenemos menos datos sería menos exacto. Siempre es mejor tomar más datos. ¿Ok? Pero en ese examen va a estar aquí, o en la primera fila, o en la central, o en la regresiva. En la última, ¿sí? Tengo una pregunta, disculpa. Sí. El método de Lagrange y Neville, ¿cuál es el más exacto? Entre Lagrange y Neville, a ver. Lo habíamos hecho el mismo ejercicio, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál era el más exacto? Son muy similares sus resultados si es que trabajamos con la misma cantidad de datos. Lagrange y Neville. ¿Ok? Hay una poca diferencia. Revise las láminas y va a ver que trabajamos con 4 para Lagrange y con 4 para Neville, si no me equivoco. Y son muy similares, ¿sí? Si utiliza la misma cantidad de datos exactos, en algunos ejercicios puede ser que le dé los mismos resultados para ambos métodos, pero en otros puede ser que varíe, pero un poco. ¿Ok? Pero exacto, no le puedo garantizar, ¿sí? Porque estos son métodos numéricos que nos aproximamos al resultado exacto. Siempre va a haber una variación entre lo que sería real, pero nos aproximamos mucho. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Antes que veamos la otra derivada, la central, que vamos a aplicar tabla de diferencia central, que no es complicado. ¿Nadie? Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿sí? Recording in progress. Vamos a ver entonces las tablas de diferencias centrales y medias.
Para este caso les va a decir calcular su correspondiente derivada para la abscisa x igual a 3. Como pueden ver, tendría que estar en la parte central para que apliquemos las tablas centrales, y lo está en este caso. Nos fijamos, la fórmula va a ser esta de acá. Necesitamos el 1 sobre el espaciamiento, que en este caso es 1, pero no siempre va a ser 1. Ya saben, tienen que identificar cuánto es el espaciamiento. Necesitamos el USYI, un sexto del US3YI, 1 sobre 30 US5YI, menos 1 sobre 140 US7YI. Estos valores USYI, como pueden ver, están acá en la tabla central, en la parte del centro. Acá está el USYI, aquí está el US3YI. Serían estos dos para este caso, si tuviéramos 5 datos. Es decir, tendríamos que hacerlo hasta acá simplemente la fórmula. Para que tengamos este término tendríamos que tener 7 datos, hasta acá serían 9 datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el espaciamiento es 1. Las tablas de diferencias centrales se las tiene que hacer desde esta forma. Dejar un espacio en X para encontrar sus valores centrales. Ahora, la tabla de SYI, S2YI, S3YI, S4YI, son similares a los que habíamos hecho en interpolación. De hecho, es lo mismo, sí, el mismo procedimiento. Las SYI simplemente son las diferencias de estos dos valores de Y. 90 menos 10 es 80. Lo anotamos acá. 402 entre 90 también va a dar este valor, que es 312. 1204 menos 402, 802. Y finalmente nos va a dar la otra diferencia, 1646. Estos valores los estamos anotando en la parte central, como pueden ver. Ahora, ¿qué tenemos acá? Las USYI, que en este caso es este valor, USYI, US3YI. Cuando tenemos la columna USYI, tenemos que hacer el promedio de los valores del SYI anterior, este de acá. Es decir, que tendríamos que sumar 312 más 80 y dividirlo entre 2. Aquí lo voy a hacer a detalle para que entiendan cómo se hace. Sumamos esos dos valores, lo dividimos entre 2, nos da 196. Y eso se lo anota en la parte central de estos dos datos. Lo mismo haríamos para este de acá. 802 más 312 dividido entre 2 les va a dar 557. 1646 más 802 entre 2 les va a dar 1224. Ya tenemos la columna USYI. Ahora tenemos la SYI. Como pueden ver, es similar a esta. Las SYI solo trabajan entre ellas, es decir, que vamos a tener que hallar la diferencia entre este valor, la columna de SYI. 312 menos 80 y lo vamos a colocar en la parte central de estos dos, es decir, acá. Y sale 232. Las SYI no trabajan con las USYI, eso tienen que tenerlo de memoria, sino que simplemente trabajan con su anterior SYI. Y hacen la diferencia lo mismo, ¿sí? Todas las SYI hacen la diferencia simplemente del valor que es en este caso el que está por delante con el que está anterior. Entonces 802 menos 312 les va a dar 490, 1646 menos 802 les va a dar 844. ¿Qué tenemos acá? Otra columna S3Y. ¿Qué es lo que hace? Hace la diferencia del anterior SY, es decir, con esto. La diferencia simplemente. 490 menos 232 les da 258. 844 menos 490 les va a dar 354. ¿Qué tenemos acá? Columna USY. ¿Qué es lo que hace este tipo de columna? Hace el promedio de los dos valores anteriores de la columna SY. Es decir, solo tenemos dos acá. Sumaríamos estos dos y los dividimos entre 2. 354 más 258 les va a dar, dividido entre 2, estos dos valores les va a dar 306. ¿Qué tenemos acá? La columna S4Y. Las SYI solo trabajan entre las SYI, es decir, que vamos a tener que encontrar la diferencia entre la anterior columna SYI. Es decir, que vamos a tener que hacer 354 menos 258 y eso les va a dar 96. Como pueden ver, todas las columnas que son SYI solamente son diferencias de esas columnas anteriores de las SYI. Y estos son los mismos valores si se van a dar cuenta de la tabla anterior que habíamos hecho para la progresiva, solo que los datos ya están en la parte central. Lo que está de rojo son las USYI, que lo hemos hallado con la suma de los dos valores anteriores, la SYI dividido entre 2. En resumen sería eso lo que hicimos, ¿sí? No es nada complicado. Ahora, ¿qué nos pide usar la fórmula? Nos pide hallar el USYI y el US3YI, que ya lo tenemos acá, como pueden ver, USYI, US3YI. Estos dos valores serían los únicos que nos van a servir para poder hallar su derivada central para x igual a 3.
Si reemplazamos en la fórmula, tendríamos que usar hasta acá, como les decía. Porque el US5 y ahí no lo tenemos porque tendríamos que tener más datos para poder encontrar este valor. Y muchos más para este de acá, ¿sí? En este caso, solamente llega hasta acá la fórmula, la segunda derivada. Pueden ver, va a ser muy sencillo reemplazarlo. 1 entre 1, 557 menos 1 sexto por 306. ¿Cuánto les va a dar? Les va a dar 506. Esa sería su primera derivada cuando x vale 3. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, solo estos valores que están en rojo nos sirven. Ahora, ¿cómo podemos verificar esto? Es decir, ¿cómo saben si esta derivada es ese valor que les decía? Lógicamente, ese examen no les va a dar la función, si no hace falta que les dé la función. Solo que yo les voy a mostrar que esta derivada sí sale para x igual a 3, este valor que es 506, porque estos datos yo les he sacado de una función con la finalidad de demostrarles simplemente. Si ustedes derivan esta función, como anteriormente lo habíamos hecho, les da este resultado, y si reemplazan en x igual a 3, les va a dar ese resultado que hemos hallado por métodos numéricos. Esto sería aplicando tablas de derivadas, y esto sale por métodos numéricos. Como pueden ver, sale el mismo resultado. Entonces, cuando ustedes tengan un conjunto de datos y apliquen métodos numéricos, tengan la certeza de que esa derivada que están encontrando sí es un dato confiable, una respuesta confiable. Bien, Recording ¿alguien tiene stopped. alguna duda hasta acá? En el examen ya les dije, no tienen que verificar esto, sí, no hace falta, ni siquiera les va a dar la función. Este conjunto de datos puede ser cualquiera, ¿sí? La idea es que la derivada que van a encontrar sí es un resultado real, un resultado válido para lo que necesiten en ese momento, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte, de la segunda derivada? Disculpe, y si, por ejemplo, la X, o sea, por ejemplo, yo estoy diciendo un ejemplo, la Sí. X es igual a 0.50 y no es 3, digamos, pero en mi lista de valores está en el tercer lugar ese numerito, digamos, de 0.50. Entonces, yo haría diferencias centrales y media, este procedimiento. 0.50. Ajá. O sea, no, si la X no es igual a 3, es igual a 0.50. Y ese 0.50 en mi tabla está en tercer lugar, digamos. ¿Qué espaciamiento tendría? A ver, este dato, digamos, ¿cuánto podría ser? O sea, el primero menos 1, el otro Ya. 0.25 y el otro 0.50. Menos 1, menos 0.25. Entonces tendría un espaciamiento de 75, 0.75, ¿no? Entonces aquí tendría que ser, a ver, si este es menos 0.25, tendría que ser hasta 0.50. Estaría bien. Su espaciamiento sí sería 0.75, como podemos ver, ¿no? Va incrementando de 0.75. Entonces haría lo mismo que usted hizo ahorita, ¿no? Solamente Sí. con otro valor de H. H sería 0.75. Porque si me dice que este es menos 1, menos ¿no? 1, sí, menos 1, el otro es menos Menos 0.25. 0.25, el otro 0.50. Exacto. ¿Qué es lo que hizo? Le está sumando más 0.75. Menos 1 más 0.75 le dio menos 0.25. Y menos 0.25 más 0.75 es que le da 0.50. Y el siguiente va a ser 1.25. Si no me equivoco. Y el siguiente va a ser 2, ¿no? Entonces el espaciamiento es 0.75 Sí. de ese conjunto de datos. Sí se puede. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario hasta acá? De la primera derivada, inferencia central. Como pueden ver, la derivada es lo más sencillo que les va a tocar. Y si no lo hacen, pues van a perder ahí un bono, digamos, ¿no? Porque es lo más sencillo. Dos preguntas, pero una pregunta tiene dos incisos, digamos, si es que les toca derivada. Una derivada y una interpolación, así como les envié los modelos. Ahí han podido ver que siempre hay una derivada junto con una interpolación.
¿Será que no puedes aplicar los modelos de examen después de todas las diapositivas que pongas ahora? Le van a entender porque ya van a ver qué es lo que les estoy diciendo acá. Pero, a ver, no habría ningún problema, pero no tengo aquí las imágenes en la computadora. Pero le van a entender, sí. Si ya lo han visto, los modelos de examen antes de entrar a la ayudantía, ya han entendido más o menos qué es lo que tienen que hacer. De todas maneras, en el grupo pregunta si es que no le entienden alguna pregunta. Si yo les voy a decir es derivada, o es integral, o es interpolación, y entonces ustedes aplican eso. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, pasemos a la segunda derivada, porque puede ser que les pregunte, no recuerdo bien, la temperatura, creo, y multiplicado por su constante. Así como está en el texto, ¿sí? Solo que ahí entre medio aplicamos integrales. El método de Gauss-Legendre. Bueno, ya lo han visto, ¿cierto? ¿O no lo han visto? Este PDF está en su plataforma. ¿Lo han revisado o todavía no? Yo la vez que revisé los videos solamente estaban los videos. Ya revísenlo, por favor. Ahí dice ejercicios, métodos numéricos. Y ahí está una carpeta de interpolación, integración, ecuaciones diferenciales. Hay otra de sistemas de ecuaciones que era para su segundo parcial. Y hay otro donde están las derivadas también. Aquí, por ejemplo, en este PDF, está cómo hacer regresión aplicando el método de No está compartiendo pantalla, disculpa. Lagrange, perdón. Aquí vamos a ver entonces algo parecido a lo que se puede hacer en una regresión. Es decir, ustedes saben que por el método de Lagrange lo que hacemos es encontrar un polinomio, ¿cierto? Un polinomio del cual pueda representarse conjunto de datos. Es decir, tratamos de encontrar un polinomio próximo a ese conjunto de datos. Entonces, este es el ejercicio, por ejemplo. Bueno, el primer ejercicio les da sobre Lagrange. Bueno, estos son otros ejercicios como hallar su error también de cada uno de los métodos. Entonces, acá en el ejercicio 2, determine el polinomio que llegaría a formar con los datos siguientes, desde estos datos para X y para Y. Como pueden ver, tienen datos de X y de Y. De forma vertical serían estos de acá. Y aplicando Lagrange, lógicamente sin reemplazar el valor de X, porque tampoco les da el valor de X ahí en ese conjunto de datos, pueden encontrar esta ecuación, como pueden ver. Ahí está una ecuación en función de X, aquí también de X y de X. Luego lo reemplazan aquí, como dice la fórmula, y al final llegan a una sola ecuación polinómica. Entonces, esta sería la ecuación que representa este conjunto de datos, tres datos de X, de Y. A eso pueden llegar. Lo que hemos visto en la ayudantía es que sí teníamos el valor de X, ¿cierto? Y lo reemplazábamos directamente acá, y aquí, por tanto, salía un resultado numérico. Pero cuando ustedes no tengan el valor de X, van a llegar a esto. En este caso, una cuadrática, porque son 3 datos. Si fueran 4 datos, sería una cúbica. Y así, dependiendo de la cantidad de datos. La idea es que aquí X es la incógnita. Y si reemplazamos, sigue con lo multiplicamos por L sub 0, por el dato de Y, que es eso lo que multiplica, ¿cierto? Porque ese es el segundo paso para aplicar Lagrange. Van a llegar entonces a una ecuación polinómica, que esta sería la ecuación general para encontrar el valor de Y para cualquier dato de X. Me refiero a que si les dicen, a ver, ¿cuánto es el valor de Y cuando X vale 1.3, por ejemplo? Entonces reemplazarían acá directamente. Y ese valor sería su interpolación para Y. ¿Ok? Si les dicen, por ejemplo, para 1.3, lo mismo. A ver, 1.5, perdón, lo mismo. Reemplazan acá y esa sería su interpolación. ¿Por qué? Porque fíjense que hemos llegado a esta fórmula como aplicando Lagrange, pero sin reemplazar X. Entonces, obviamente se hace un poco más largo los procedimientos, pero llegan a una ecuación genérica. Y esta ecuación les va a servir para encontrar cualquier valor de Y para un X dado. Bien, entonces eso es lo que tendrían que hacer ahí para aplicar regresiones, dicen, ¿no? Eso es lo que tienen que aplicar ahí. Ahora, la tablita de datos, búsquenla en el libro, está más arriba, si no me equivoco. A ver, dice de la sección 20. Creo que era esta parte, ¿no? Esta es la tablita, si no me equivoco.
Tienen que identificar cuál va a ser X y cuál va a ser Y. Esta es la sección 20.1, ¿no? Sí, es esta. Eso es lo que van a tener que aplicar, ¿sí? Eddie, disculpa. Sí. Parece que esa es la tabla, pero ya cuando con el ajuste, digamos, de la ecuación. Y en el ejercicio nos pide hacer el ajuste, digamos. Claro, otra vez tienen que hacer el ajuste. Pero tienen que tomar entonces estos datos y demostrar que obtendrían casi los mismos resultados si le aplican Lagrange, una regresión. ¿Ok? Entonces, esto tómenlo como X, por ejemplo. Bueno, no he leído a detalle a ver cuál es la pregunta. No La les dice con 20, qué, la 20.1 dice, ¿no? sí, pero no les dice con cuál columna trabajar, porque aquí hay No, 4 columnas. solamente dice realice el mismo cálculo de la sección 20.1, pero ahora use regresión lineal y transformaciones para ajustar los datos con una ecuación por potencias, dice. Ignore el primer punto cuando ajuste la ecuación, dice. Ignorar el primer punto. Supongo que es este de acá, el que hay que ignorarlo, sí. Y trabajarían con estos 3, 6, 7 datos. Les va a salir una ecuación de sexto grado, si no me equivoco. Tendrían que llegar a ese polinomio, ¿sí? A este de acá. A un polinomio de sexto grado. Resolviendo tal y como hicimos, van a llegar a esa ecuación polinómica que les piden. ¿Ok? Bueno, ahí no les dice qué columna trabajar, ¿no? Pero 20.1 para ver cuál columna es la que quieren encontrar. No creo que sea con las 3 porque si no se van a tardar altísimo. Está en la Tendría que ser página esta con esta. 587, si lo querés ver el... El enunciado, no, el ejercicio de la 20.1 sería esta, Está un poquito ¿no? más arriba La sección enunciado. 20.1. Sí, El que aquí aplica derivadas para poder llegar a ese conjunto de datos. Sí, y es por eso que no sé, creo que yo no sé cuál es la sección que hay que usar o población. cuál es la que hay que ajustar. Porque hace varias cosas. Bueno, según esto, tendríamos que ajustarlo para los 3, pero sería mucho. O sea, yo les digo, ajustenlo para este de acá, tómenlo como X y esto como Y. Tendríamos que hacer luego esto como X y esto como Y, luego esto como X y esto como Y, y encontraríamos, digamos, esa ecuación polinómica que va a representar para las 3 columnas, pero va a ser muchísimo. Háganlo este con este de acá, ¿no? Ya con eso ya van a poder hacer, porque como pueden ver son 6, 7 datos, van a tener que llegar a una de sexto grado. ¿Cierto? Porque como han podido ver este ejercicio, esta que es de 3 datos ha llegado a una cuadrática. Ustedes tienen 7 datos, van a llegar a una de sexto grado. Para una X incógnita, entonces va a ser. Exacto, porque aquí no les dice para cuál. A ver qué les dice cada días, cada 28 debido a una transformación. Quiere que lleguen simplemente a una ecuación polinómica. Bueno, aquí no sé qué más hace en este ejercicio, sí, pero no lo está pidiendo acá. A ver, dice la 20.1, realice el mismo cálculo de la sección 20.1, pero ahora usen regresión lineal y transformaciones para ajustar los datos de una ecuación por potencias. Ignore el primer punto cuando elimine esta fila y trabaje solamente con estas dos. Con otro va a ser mucha vuelta. Yo diría que es suficiente que hagan uno. Ahora la 20.2. Pero antes, ¿se entendió la 20.1? Sí, se entendió. Disculpa, ¿a qué se refiere por Sí. potencia? Es que esto va a llegar a una ecuación de sexto grado, ¿cierto? Ah, ya la entendí, gracias. Solo que aquí no vamos a aplicar regresión lineal ni transformaciones, porque no hemos visto esa parte, ¿sí? Pero se puede hacer algo similar, y eso es aplicando Lagrange. Entonces lo estamos adaptando a esta pregunta, porque no han avanzado ustedes regresión lineal en métodos numéricos. Bueno, es decir, esto sí se lo puede tomar como una regresión lineal, porque llegamos a una ecuación que representa ese conjunto de datos. Pero aquí les pide transformación y todo eso, y eso no estamos aplicando acá, sí. Pero estamos mostrando un resultado similar, ¿ok? Y ahí está lo que les decía, que si reemplazan luego esos valores de la tablita, en este caso, como pueden ver para este ejemplo del polinomio, a reemplazar este valor de 1.2, 1.4, 1.6, ¿y qué le salió esos resultados? Le salió los resultados que están aquí en la tablita. Quiere decir que ese polinomio sí representa
bien ese conjunto de datos. Y aquí está otro del polinomio, pero así, por eso les dije que este PDF tiene varios ejemplos. Y aquí está uno con tiempo y distancia, como les decía. Aquí les pide hallar la velocidad, la aceleración. Si les pide la velocidad, es la primera derivada, lógicamente, distancia sobre tiempo, ¿cierto? Si les dice aceleración, sería la segunda derivada de la distancia respecto del tiempo. Y aquí está aplicando, a ver qué está haciendo acá. Tiene tiempo, tiene distancia, aplica Lagrange, está aplicando puro Lagrange acá, y encuentra las velocidades. Bueno, no está aplicando derivada, ¿no? Acá, pero a ver, vamos a revisarlo a detalle. Está encontrando una ecuación, si no me equivoco acá. X es la distancia de extremo de portaaviones. Estime la velocidad, la aceleración para estos tiempos. Tendríamos que aplicar derivadas. Aquí está aplicando Lagrange para interpolar. Ya vamos a ver a qué llega. L5, L6, Aquí está el polinomio. Llegó a una ecuación de sexto grado para este ejemplo. ¿Cuántos datos tenía? Tenía 3, 6, 7 datos, como les dije. Ustedes van a tener igual 7 datos, van a llegar a un polinomio de sexto grado. Van a tener que hacer algo similar a esto. Y a ese polinomio, ¿qué fue lo que le hizo? A ver, es este de acá. Como pueden ver, este es el polinomio de sexto grado. Y como les dije que la velocidad es la derivada, aquí lo que hizo es la primera derivada de esa ecuación, como pueden ver. Entonces aquí le aplicó su primera derivada. Y como les pide para esos tiempos, entonces reemplazó ya a esta ecuación, que es la primera derivada, esos valores de los tiempos, y obtiene la velocidad. Ahora para la aceleración, lo que tendría que hacer es derivar una vez más a esta ecuación que está de quinto grado. Por tanto, obtiene una ecuación de cuarto grado, que sería ya la segunda derivada de esa ecuación que representa el comportamiento de la distancia y de tiempo, y encuentra sus aceleraciones reemplazando. Aquí lo hizo aplicando Lagrange para llegar a la ecuación genérica, y luego derivó esa ecuación, ¿sí? Pero ustedes lo pueden hacer directamente con tablas de derivadas, como les decía, ¿ok? Es válido aplicar las tablas de derivadas. Aquí está aplicando Lagrange, que también es válido en métodos numéricos. Pero si ustedes aplican las derivadas que les expliqué hace rato, les va a dar el mismo resultado. Solo que sería menos tardoso, porque aquí, como pueden ver, hasta llegar a la ecuación polinómica que representa ese comportamiento es un proceso muy largo. Y lo que acabamos de ver hace rato con diferencias regresivas, progresivas, es sencillo, ¿cierto? Entonces, por eso es que hemos visto también esa parte de derivadas. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? De la 20.1. Que dice eliminar el primer dato, ¿a qué te referías, por favor? Les decía que pueden eliminarlo esta primera fila, ya que les pide eso. O sea, la del 7, toda la fila del 7. Sí, solo van a trabajar con estas dos columnas, les dije, ¿no? Esta va a ser X para ustedes, esta va a ser Y. Porque entonces, si lo hacen para toditos se van a tardar mucho. Yo les digo que solo hagan para estos dos y con estos entonces dos. Empezaríamos del 9. Sí. Ya, gracias. Ok. Normalmente se elimina el dato cuando el dato es muy alejado del comportamiento, pero a ver, 0.29, 0.37, no tendría caso eliminar, pero elimínenlo si así pide, ¿sí? Bien, ahora para la 20.2, usted realiza los experimentos y determine los siguientes valores de capacidad calorífica, que en este caso sería la fila C, para varias temperaturas de T de un gas. Use regresión y determine el modelo para predecir C como una función de T, dice, o sea que tenemos que hacer C en función de T. Algo similar a esto, van a tener que hacer igual con Lagrange. Lo que van a tener es les dice ahí, predecir C como una función de T. Tienen que colocar entonces aquí la columna C, aquí la columna T. Tienen ahí un conjunto de datos, a ver, voy a tratar de buscarlo. ¿En qué página está acá en el libro? 587. 587. Creo que es la siguiente, esta de acá. Esta sería la columna T, esta sería la C. Les pide hallar C como una función de T. O sea que T sería como el eje X
y C sería como el eje Y. Entonces, aquí tendrían cuántos datos, 3, 6, le va a salir una ecuación de quinto grado. Lo mismo, tienen que llegar a la ecuación genérica. Para que lleguen a esto, como dice acá, use, regresión, bueno, ustedes van a usar Lagrange para determinar un modelo para predecir C como una función de T. Obviamente no van a trabajar con X, ¿cierto? Y con Y, sino que van a tener que trabajar con T. La ecuación les va a salir con T, ¿ok? ¿Se entiende, no? Van a tener que hacer lo mismo que esto, llegar a la ecuación polinómica. Bueno, eso tiene muchos datos. Veamos el ejemplo anterior que tiene menos datos. Van a tener que llegar a una ecuación genérica, que en este caso es X en función de Y, mejor dicho, Y en función de X. A ver, la siguiente. Esta ecuación, esta de acá, Y, esto sería por ustedes Y, está en función de X, ¿cierto? A ustedes les piden C, para predecir C como una función de T. Es decir, aquí les tiene que dar con T en esa ecuación. Como son, en este caso, 6 datos, les va a salir una ecuación de quinto grado. Y entonces ya van a tener la ecuación genérica para poder predecir para cualquier temperatura una constante. Eso es lo bueno de que se aplica en Lagrange en forma genérica para encontrar el polinomio. Que basta que reemplacen el valor de T y ya tienen el valor de C para cualquier dato. Como pueden ver, cuando tenemos la ecuación genérica, esta de acá, me refiero a esta de acá, esta ecuación, ustedes reemplazan X fácilmente y ya tienen el valor de Y. Entonces eso es lo bueno de trabajar así de forma genérica con Lagrange. ¿Sí? Esa es la importancia. Solo que en ayudantía hemos visto que ya reemplazando el valor de X ya encontramos el resultado. Lo ideal es siempre llegar a esta ecuación cuando necesiten interpolar varias veces para diferentes valores. ¿Ok? Bien, ¿alguien tiene alguna duda en esta 20.2? ¿Cuál más les pide hacer? La 20.3. Y la 20.4, bueno. A ver, la concentración saturada de oxígeno disuelto en agua como una función de la temperatura. A ver, temperatura sería como X y concentración como Y. De la concentración de cloro se enlista en la tabla 20.3, dice acá. Ah, ya es esta tabla, ¿no? La 20.3. Ok, ¿qué más les piden? A ver, no hay la 20.4, dicen. Usa interpolación para estimar el nivel de oxígeno disuelto para T igual a 18 grados con cloro 10 mgl miligramos sobre litro. A ver, 10 sería este de acá, no, en este caso son 10.000, ¿no? 18 grados centígrados estaría entre 15 y 20. Sí, para 15 y 20. Acá, y tendrían que encontrar su valor para esta de acá, para esta concentración. Les pide trabajar entonces con esta columna de temperatura y con esta de cloro, ¿cierto? A eso se refiere. Ahí tendrían que aplicar interpolación. ¿Cuántos datos tienen? 6. Podrían hacerlo, a ver, se les pide para 18. 1, 2, 3, 4 datos. 18 estaría acá, ¿no? Y a ver, podrían hacerlo con regresiva, eliminando estas dos filas para que así trabajen con 4 datos mínimos. Ahora, si quieren trabajar con los 6, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer es interpolar, como les dice, para una temperatura de... A ver, aquí lo vamos a aumentar el tamaño de letra, porque supongo que ustedes no están viendo nada. Ahora sí. Para esta temperatura de 18 grados centígrados, que estaría por acá, quiere que encuentren el valor de la concentración, no sé, para estimar el oxígeno disuelto para T igual a 18 grados centígrados. Sí, esto de acá, con esta concentración, y esa concentración es esta columna de acá. Entonces, cuando T vale 18, aquí tiene que haber un valor entre 9.1 y 8.2. Eso es lo que tienen que hallar. ¿Ok? ¿No se podría utilizar diferencia central? ¿Se puede?
Si usted quiere, ocupa eso. Diferencia central. Para que no sea muy largo, eliminaría esta primera fila y esta última, digamos, para que trabaje con, a ver, no, son 6 datos, ¿no? Entonces elimina o la primera o la última, para que queden 5 datos y el dato quede acá en la parte central. Porque para la central necesitamos tener un dato impar. No podemos trabajar con un número par de datos. Tiene que ser con 5 o con 7 o con 9 o con 3, ¿cierto? Para que el dato quede en la parte central, es decir, ya sea central por arriba o por abajo. Porque eso es interpolar, no se olviden. Está en medio de uno de esos datos. Derivar forzosamente tendría que estar aquí. Para x igual a 15 tendría que decir, o para 20 o para 10. Una cosa es derivar y otra cosa es interpolar, no tienen que confundirse. Para interpolar no está el dato de x ahí donde nos piden encontrar, porque precisamente quiere encontrar el valor de y para ese valor. Para derivar sí tiene que estar ese valor de x que les pide. ¿Ok? Y solo sería eso, la interpolación. Ahora la 20.4 les pide hacer o no les pide hacer. Disculpa, Eddie, las degresivas no tienen que Sí. ser, digamos, lo que te pide encontrar no tendría que ser en el punto inferior, o sea, en la parte inferior diré, o sea, en lo último. La regresiva para derivadas, sí. Para derivadas, sí. Es decir, si les pide la derivada para 30, entonces tendría que estar aquí el 30, el valor de x. Pero para interpolación, obviamente no te tiene que dar para 30, porque si les pide para 30, entonces ya tendrían su resultado, que sería 6.8, ¿no? No tendría sentido interpolar si ya tienes ahí el resultado para 30 y 6.8. Entonces les va a pedir interpolar para 28, por ejemplo, un dato que no está aquí en la tablita. Eso en interpolación. Entonces, si les pide para 28, tendría que aplicar la regresiva acá, porque el dato está en la parte inferior. Eso sí hacen con tablas de diferencias centrales, ¿no? El espaciamiento, pero aquí es igual o no es igual. A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sí, da para trabajar con esos métodos de interpolación usando tablitas. Ahora, como tienen 6 acá, yo eliminaría uno, digamos, o 2. Mínimo es trabajar con 4 datos cuando usamos las tablas de diferencias, regresiva o progresiva. Ahora, en la central necesitaríamos 5 porque ya les dije, necesitamos un dato impar para trabajar con las centrales. Ahora, si quiere, puede usar las 6, no hay ningún problema. Pero la regresiva si fuera el dato 28. ¿Ok? En este caso es para ¿cuánto? Para T18 estaría acá. Si él elimina la primera fila o la última y trabaja con centrales, ¿sí? ¿Se entendió? Solo las centrales son impares, disculpa. Sí, porque el dato a interpolar tiene que estar o por arriba o por abajo de la fila central. Porque si le metemos acá los 6 datos, no hay fila central, como puedes ver. ¿No? Porque para la interpolación necesitamos esos valores que van a salir en la fila central para poder encontrar su valor de la interpolación. ¿Lo mismo ocurre para las derivadas, primera y segunda? No. A ver, vamos a aclarar esa parte sí, de la derivada y la interpolación, porque ahí es donde se están confundiendo y Eddie, esto es es ahí donde porque... no tienen que equivocarse. Eddie, Y pueden ver la pantalla, ¿sí? Esto es porque están igualmente espaciados, ¿no? Que tienen que ser impar. Para aplicar diferencias centrales, medias y regresivas hay que tiene que estar igualmente espaciadas, es el primer paso. Ahora en derivadas, sí o sí tiene que estar ese dato de x, como les decía, en este caso nos decía para x igual a 3. En el primer ejemplo nos decía para x igual a 1. Entonces, como pueden ver, para una derivada necesitaríamos un dato impar acá, para que sea la fila central. Si fuera progresiva, no importaría tanto cuántos datos sean, porque va a ser la primera fila. No importaría si fuera par o impar. Lo mismo sucedería con la regresiva. Tendríamos ahí la última fila. Lo que sí para interpolación, a ver, vamos a buscar si lo tengo acá. Interpolación.
Primera derivada, segunda derivada, no la tengo. Ya lo vamos a buscar. Para que quede claro esa parte, sí, porque no está nada difícil, solo hay que saber qué aplicar, pero hay que tener mucha certeza de lo que van a hacer. A ver, ¿dónde está? Las interpolaciones las hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, debe estar por acá. Interpolación progresivas. Y la central es la que faltaría. A ver, está por acá. Diferencias centrales. Interpolación, sí. Ese es. Ahora, si pueden ver la tabla de diferencias centrales, ¿no? De interpolación. Sí. Como pueden ver, acá les pide interpolar para 750. Eso es interpolación. Obviamente no está en la columna de P. Y en este caso les pide para 750. Entonces aplican la central. O les hubiese dicho para 730 que también tendrían que aplicarle la central. Como les dije, tiene que estar o por encima de la fila central o por debajo de la fila central para aplicarle interpolación por diferencias centrales. Ahora, si el dato está en la primera fila, a ver cuál es esta de acá. Si el dato está en la primera fila, tendríamos que aplicar. No quiere cambiar. Vamos a ver qué está sucediendo. Esta es la regresiva. Ahí está para interpolación. Para una regresiva tendría que estar entre la última y la penúltima fila esa interpolación. ¿Ok? Ahora si nos pide la progresiva. Bueno, no está abierta la progresiva. La progresiva tendría que estar el valor a interpolar acá entre la primera fila y la segunda fila. Porque tendríamos que interpolar para ese valor. Para derivar es otro asunto, ya saben. Para derivar tiene que estar acá el valor de X. Para aplicar en este caso la regresiva. Para central tendría que estar el dato de X ahí en la fila central. Y para la progresiva tendría que estar en la primera fila. Entonces, como pueden ver, es muy diferente para aplicar derivada o para interpolar. Ahora sí, ¿ya le entendieron el asunto? Sí, entonces para el ejercicio 20.3 utilizaríamos la de interpolación de diferencias centrales y medias. No. Regresiva o progresiva. Aquí para este ejemplo, la 20.3. Sí. Para 18 dicen, ¿no? Para 18, sí, la central podría aplicarle si elimina la primera fila o la última. Para que tenga solamente 5 datos y el 18 esté acá, estaría acá abajo. O podrían eliminar 2 filas y aplicarle acá la progresiva, solamente estos 4 datos. Pero no sería muy recomendable. O eliminar las 2 últimas y usar solamente 4 datos y aplicarle la regresiva. Podrían experimentar, digamos, y ver cómo varían esos datos. Pero se puede hacer eso. O sea, tienen que tener criterio ustedes cuando ya necesiten interpolar algo. Mínimo es 4 datos, sí. Para que tengan un resultado aceptable, ¿sí? Eso es lo que pueden hacer. No siempre se acostumbran a usar, digamos, 5 o 6, como les enseño. Sino ustedes tienen que entender por qué usar un mínimo, por qué usar un máximo. Eso es lo que se podría hacer. ¿Ok? En la vida real puede ser que no tengan los 5 datos que les estamos enseñando acá. Ahora esta temperatura tomamos como X y Y cloro como usamos interpolación. Sí, exacto. ¿Quieren usar Lagrange-Neville? Sí, se puede. Solo que a ver con Lagrange 6 datos.
Eliminaría yo una fila sí o sí, porque no sea muy largo, ¿sí? Ya les dije, con 4 ya tenemos una buena precisión. Si son 5 datos, estaría bien. Disculpa, ¿Sí? la Grange y Neville igual puede ser para piezas desiguales e iguales. Entonces, Exacto. ¿se puede? Claro, eso les dije, ¿no? Lagrange y Neville sirve para cualquier tipo de abscisa, igualmente espaciada o desigualmente espaciada. Ahora, para extrapolación, solo se puede hacer Lagrange, no se olviden. Solo Lagrange. Extrapolar es, por ejemplo, en este caso nos dice para 18, ¿no? 18 está dentro del conjunto de datos que sí conocemos, el comportamiento, pero extrapolar ya sería para un dato de 40, por ejemplo. Un dato que no está dentro del rango de datos. Eso es extrapolar, ¿cierto? Entonces, eso. Ahora, las tablas de diferencias centrales, ya saben, tiene que estar igualmente espaciado. En este caso está igualmente espaciado. Por eso es que podrían aplicar eso, porque sus procedimientos son más cortitos, ¿cierto? Lagrange van a tener que hacer un tanto más operaciones que aplicando las tablas de diferencias centrales. Y es con esta columna, ¿cierto? Porque aquí les dice para una concentración de 10.000 miligramos litro. Es esta columna, no con esta, tampoco con esta. ¿Ok? Disculpa, Eddie, una duda. Sí. Esa parte que dijiste que parece que hay algunos cosas que deberían ser pares, otros que deberían ser impares, o sea, reglas. ¿A qué parte aplica esas reglas de que tiene que ser par o tiene que ser impar? Solamente sería aquí para aplicar las tablas de diferencias centrales. A ver, vamos a ver esta de acá. Porque imagínense si le piden hacer esta. Imagínense si le pide hacer la diferencia, mejor dicho, la segunda derivada y, bueno, el dato en este caso está en la parte central y es un conjunto de datos que tiene 5 datos, 5 filas de datos, ¿no? Entonces está en la parte central. Lógicamente puede aplicar las tablas de diferencias centrales y medias. Pero ¿qué pasaría si no tuvieran acá 5 datos? Es decir, no existiría la fila central, entonces no se podría aplicar esa derivada central. Si tuviera 6 y le pide para 3, me refiero a que si tuviéramos 6 conjuntos de datos acá y le pide para 3, necesariamente tendría que eliminar el sexto dato, que sería la fila 6, para que esto quede en la fila central y aplicar la derivada con estas tablitas de aquí. Solo tendría problemas acá cuando el dato está en la parte central, de que el conjunto de datos tiene que ser un número impar. No pasa nada si son, como puede ver acá, para la primera derivada. Basta que esté en la primera fila o basta que esté en la última fila, que es el caso para las regresivas. Esto de acá basta que esté en la última fila. El problemita es solamente en las centrales, donde si el valor a derivar en este caso está en la parte central, entonces lógicamente aquí tiene que haber un conjunto de números impares, ¿cierto? Es decir, 5 filas o 7 filas para que sí exista la fila central. Porque si hubieran 6 filas, ¿cuál sería la fila central? No existe, ¿cierto? No tendríamos fila central. Por eso es que tendría que ser impar. A ver, nos dicen tiene que haber una mediana sí o sí para diferencias centrales. Hablando estadísticamente, sí. La mediana es el dato central, ¿cierto? Exacto. Los ejercicios de la página 691, ejercicios 24.1, 24.2, 24.3, por favor. A ver, es las integrales, ¿no? Vamos a ver es un dato. 20, ¿cuánto es? 20. La 24.1, entonces está acá. Chapra, capítulo 24, debe estar más por debajo, 22, 23, no, 24, ya estamos por acá. Aquí en el libro resuelve un ejercicio de integración aplicando. Primero veamos la pregunta de práctico. ¿Qué sección pide analizar acá? Dice la 24.
24.1. La sección 24.1, entonces busquemos acá la sección 24.1 del texto. 24.3. 24.1. Como pueden ver, los métodos numéricos se aplican en la vida real, entonces por eso es que vamos viendo estos métodos. Sí, ya están en los videos, pero hay que corregir los datos, sí, ahí ya más o menos les va guiando cómo hacer, pero los datos que yo usé estaban mal, sí, los que han debido comparar y estaba un dato mal, un dato por demás, pero esta es la sección 24.1. Si lo leen a detalle, van a entender de que encontramos esto delta H. ¿Qué es delta H? Hablando en términos físico-químicos, ¿qué es delta H? Variación de entalpía. Exacto. ¿Qué es delta T? Variación de temperatura. Variación de temperatura, ¿cierto? Sí. Ahora aquí, si no me equivoco, está MC. M es la masa y C, ¿qué es? La capacidad calorífica, ¿cierto? Aquí nos va diciendo. Entonces sucede que a ustedes les pide encontrar la variación de entalpía y tienen que aplicar esta fórmula. La variación de temperatura por la masa por la capacidad calorífica. Aquí va resolviendo un ejercicio, como pueden ver. La integral de la capacidad calorífica por la variación de temperatura es esa integral la que tenemos que resolver. Entonces, al resolver esa integral, lo vamos a tener que multiplicar por la masa, como está en ese video. Aquí, como pueden ver, ahí está la temperatura y acá está la capacidad calorífica. Y ahí hace un ejercicio, acá va resolviendo para esta entalpía. Entonces ahí lo va resolviendo y hace una integral, ¿ok? Entonces lo mismo tenemos que hacer, dice acá. Realice el mismo cálculo que la sección 24.1, pero ahora calcule la cantidad de calor requerido para elevar desde menos 150 a 50 grados centígrados. Usa la regla de Simpson. Desde menos 150, dice acá, hasta 50 grados centígrados. Entonces, en el video, no recuerdo desde qué temperatura tomé. Como pueden ver, menos 150 no existe acá. ¿Hasta qué temperatura quiere? Hasta 50 grados, hasta acá sería. Entonces, tendríamos que interpolar para encontrar ese dato de menos 150. ¿Ok? Porque esta es la tablita, ¿cierto? Nos pide integrar desde menos 150. A ver, ¿dónde está el enunciado? Vamos a buscarlo en qué página está. Debe estar más abajo para entenderlo mejor. Antes esto, a ver, voy a volver a abrir ese chapter, creo, a ver si lo tengo acá. Bueno, ustedes fíjense en su aclarar estas dudas sobre esta parte. Lo van a ver a detalle ustedes ya más datos, supongo que van a hacer su práctico. Aquí les dice que esta es la ecuación para hallar delta H, la variación de entalpía, que depende de la masa por el poder calorífico por la variación de temperatura. Entonces, como pueden ver, la variación de temperatura la tenemos que, a ver, voy a aceptar a unas cuantas personas más. Listo. Acá, como pueden ver, les pide hallar delta H y eso lo van a hacer M por C por la variación de temperatura. Entonces, C por la variación de temperatura se lo puede expresar como una integral, dice más adelante. Pero antes les da aquí el valor de M, la masa que está en gramos, que son 20 gramos. Entonces, M, como pueden ver, es un dato ya en esta sección. Lo que no tenemos es el valor de C por delta T. Es decir, el valor de C cuando existe esa variación de temperatura. Aquí, lógicamente, ya he encontrado esa variación de temperatura desde 5 a 10 grados, cuando C vale 1, y lo reemplaza y le sale 100 calorías, ¿sí? Esa es su variación de temperatura, de 5 a 10 grados. Lo hizo fácilmente.
Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un conjunto de datos mucho más extenso? Entonces ahí es donde ya tiene que representar de esta forma variación de temperatura. Es decir, no hay una sola temperatura, una variación así como en el primer caso, como pueden ver acá, de 10 a menos 5, sino que cuando ya tenemos un conjunto de datos, como es este caso, y la variación de temperatura que nos pide ya es mucho mayor, en este caso dice este segundo ejemplo desde menos 100 hasta 200 grados centígrados. Entonces, como pueden ver acá en la tabla, tienen desde menos 100 hasta 200 centígrados. Tendrían que integrar esa variación de temperatura para ver cuánto les va a salir el valor de C. Y es por eso que aquí les expresa de esa manera. La integral desde T1 hasta T2, C en función de T, y ahí está su D de T. Es decir, C está en función de T. Van a integrar todo ese valor para encontrar el resultado y multiplicarlo por la masa. Y eso es lo que hace aquí. Integra todo esto. Claro que aquí no está a detalle, pero ustedes lo pueden integrar por algún método y van a ver que les sale este resultado. Bueno, no está acá. Pero si ya lo multiplican por la masa, que es 20, les va a salir este resultado. Aquí está directamente el resultado del delta H, que va a ser M por esa integral que ustedes van a resolver de este conjunto de datos. Eso es lo que hace en esta sección, ¿sí? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, en este caso, a ver, aquí sigue dando más detalles de cómo se realizó. En este caso, la pregunta ya está acá. Realice el mismo cálculo que en la sección 24.1, pero ahora calcule la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1500 gramos. Entonces, M, como pueden ver, vale 1500 gramos. Desde menos 150 a 50 grados centígrados. Esa es la regla de Simpson. Entonces van a usar ese método. El incremento de T, el incremento de T de 50 grados centígrados, supongo que dice, ¿no? ¿Alguien puede ver mejor esa parte? Sí, es 50. Ya. Aquí entonces, como pueden ver, quiere desde menos 150 hasta 50. Lo que sucede es que en el conjunto de datos no tenemos desde menos 150 hasta 50, que sería este dato de acá. Lo que tendríamos que hacer es entonces encontrar ese valor de T, mejor dicho, ese valor de C para menos 150. Y eso tendrían que hacerlo con interpolación. Encontrarían ese valor de menos 150. Mejor dicho, encontrarían el valor de C para menos 150, entonces ya tendrían ese valor de menos 150 y tendrían que integrarlo hasta acá, hasta 50, como que. Entonces, esa integral lo reemplazan, obviamente va a ser el resultado de todo esto, y lo multiplican por los 1500, sí, 1500 gramos que dice ahí, que esa sería la masa. Entonces, como pueden ver, van a tener que integrar desde menos 150 hasta 50. Ahora, si no me equivoco, en el video de hoy en día está hecho desde menos 100 simplemente. Por eso les digo que está un poco mal. ¿Ok? Para Simpson hay que ajustar los datos. Para Simpson, a ver. Para Simpson, creo que es para un conjunto de datos impar, ¿cierto? Sí, para un n impar es el método de Simpson. Entonces, como va a ser desde menos 150, van a tener 5 datos y va a funcionar el método de Simpson. Sí, funciona el método de Simpson. No hemos visto integrales, no en la identidad, pero en los videos han podido ver que necesitamos un dato impar para integrales. Ahora, como les dije, acá en ese PDF del ingeniero también hay muchos ejemplos de integración. Ahí está uno, como pueden ver. En el examen puede ser que les dé la integral, como en este caso les da la integral, ¿cierto? Es decir, la pregunta puede estar de esa manera. Una integral y una función. ¿Y dónde está entonces el conjunto de datos? ¿De dónde lo van a sacar el conjunto de datos? Obviamente de esta ecuación. Aplican el table como hacíamos en el primer examen y encuentran entonces el valor de X y de Y. Como les dice, para 6 datos, entonces tendría que ser 6 particiones, ¿no? Desde menos 2 hasta 2. Poner a la calculadora que empiece desde menos 2 hasta 2 y que haga 6 particiones. Bueno, hay que decirle de cuánto va a ser el intervalo de variación, ¿no? Entonces eso tienen que hacerlo con la calculadora. Me refiero a que tendrían que obtener estos valores, así como hicimos en el tablet. ¿Se acuerdan en la primera parte? Porque no les está dando aquí el conjunto de datos. Les da una función y ustedes obtienen este conjunto de datos. Entonces, con esto ya aplican Simpson. Aquí que está aplicando trapezoidal, inciso A. Como pueden ver, ya está resuelto. Y aquí está aplicando Simpson. Ahora,
como les decía, para Simpson necesitamos un conjunto de datos en impar. Como pueden ver, tenemos 7 filas de datos, entonces aquí sí puede aplicar Simpson porque son 7 datos. Y luego lo hace por Romberg, como pueden ver, para 3 ciclos. Este es un buen ejemplo que lo pueden ver. Lo hizo el ingeniero, entonces su examen puede ser que sea así, que les dé una integral y que tengan que hallar este conjunto de datos acá y aplican la integral que les pide. O puede ser que no les dé esta función, esta integral, directamente les dé el conjunto de datos y aplicamos la integral, ¿sí? Como es el caso del ejemplo del libro. Aquí sí nos da el conjunto de datos, pero no nos da la ecuación, ¿no? Entonces, en este caso sí o sí hay que aplicar métodos numéricos. Acá, en este ejemplo, ustedes, como han visto ya cálculo 1, fácilmente hubiesen podido encontrar cuánto es la integral. Y existen calculadoras que lo resuelven, ¿cierto? Les va a dar entonces el resultado que va obteniendo acá por métodos numéricos, que no va a ser exacto, pero sí se van a aproximar mucho. Esta es la primera respuesta, como pueden ver, por trapecio. Por Simpson, ¿cuánto le da? A ver, le da este 24, 25, 33, 41. Como pueden ver, este es 25, 62. Entre Simpson, que es este resultado, y el de Romberg, que aplica 3 ciclos en este caso, van a poder ver que su resultado se va a aproximar mucho al de Simpson. ¿Cuánto le da? 25, 37, 5 le da, en este caso por Romberg. Bueno, aquí sigue realizando, ¿no? El último resultado es este de acá, 25, 33, 33, 33. Como pueden ver, se aproxima más al resultado que obtuvo por Simpson, que está acá, 25. ¿Cuánto obtuvo? Acá está, 25, 33, 41. Por trapecio, como pueden ver, no tenemos mucha precisión. O sería Simpson o Romberg cuando necesitan mayor precisión para integrales, ¿ok? Entonces, de esta forma se hace trapecio. Como pueden ver, es un poco más extenso el método de Romberg, pero es más preciso, ¿ok? Y aquí lo va comparando lo que resolvió directamente aplicando integrales. Como pueden ver aquí, resolvió con integrales, las tablas integrales, reemplazando los datos, y obtuvo los resultados y lo fue comparando, si no me equivoco, por todos los métodos. Por Romberg lo comparó. ¿Y cuánto fue la precisión? Ahí está. Como pueden ver, ha sido muy preciso por Romberg. Ahora aquí les da otro, a ver qué dice trapezoidal. Igual pueden ver ese ejemplo. Siempre regla trapezoidal, dice aquí. Creo que eso no lo han visto. Bueno, a ver qué dice acá. Trapezoidal, sí, no hemos visto eso. Lo de Simpson, lo de trapecio y lo de Romberg, vean, ¿no? Y aquí está de ecuaciones diferenciales también. Ejemplos resueltos, paso a paso. Y en la ayudantía también tienen ya otros ejemplos. Entonces, con eso ya tendrían mucho material para estudiar, ¿sí? Entonces, y tienen otros ejercicios resueltos, si no me equivoco, que han hecho con el ingeniero. Acá hay otro ejercicio de aplicación, aplicando integrales. Como pueden ver, se aplica mucho en la industria química y todo eso. El método de Euler, las ecuaciones diferenciales igual se aplican en métodos numéricos cuando necesitan aplicar en su vida profesional, ¿sí? Y acá, a ver, igual, hay otro ejemplo de aplicación. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Para interpolar o extrapolar, ¿hay una función en la calculadora? ¿Nos recomienda usar así para hacerlo rápido? Así como ahorita no tenemos que extrapolar, diré, para 150, ¿no? ¿Nos recomienda usar esa calculadora o no? Ahí, claro, les va a dar un resultado que el real que van a obtener por algún método se va a aproximar mucho. Pero ¿qué sucede cuando, bueno, depende de qué calculadora sea, ¿no? Tal vez tiene una calculadora. ¿Cuántos datos le pide ingresar para esa calculadora que interpola o extrapola? Es la normal, la sencilla. Creo que entra Solo 10. entran 2, ¿no? ¿10 datos? Sí, se puede meter hartos datos. Ahí creo Yo que creo es que la... sí. Se puede meter toda la tabla, sí. La idea es que hay que decirle qué tipo de función o qué tipo de comportamiento tienen, ¿no? Porque hay para interpolar lineal, dice ahí, o cuadrática, parece, ¿no? ¿O no le aparece eso en su calculadora? Sí, hay la opción.
lineal, ¿cierto? Es decir, que si el dato se está comportando de forma lineal, por eso le pregunta la calculadora si lo va a hacer como lineal o como una cuadrática. Sucede que va a depender de eso, me refiero a esto. Cuando ingrese el conjunto de datos le va a decir si es lineal, entonces usted le dice lineal, entonces estaría bien la interpolación si fuera lineal, pero bueno, hasta acá también, ¿no? Casi tiende de forma lineal en esta parte, pero cuando ya tenemos funciones que no representan a una función así bien notable, es decir, el conjunto de datos a veces se comporta, digamos, si este es el eje, a veces se comporta como habíamos visto en el ejemplo de interpolación, ¿no? Se comporta así, digamos, luego así, o digamos así, este sería un ejemplo claro. Difícilmente se lo puede representar por una ecuación, aunque apliquen, con Lagrange sí se va a poder, digamos, algo aproximado van a llegar. Me refiero a que con Lagrange podrían obtener una función, una ecuación polinómica que más o menos llegue a eso, digamos. Algo próximo, digamos. Entonces ahí es donde la interpolación puede ser que con esa calculadora no se aproxime mucho, porque o bien lo toma como lineal esa calculadora, el conjunto de datos, o como una cuadrática. Ahora, si tiene una calculadora más avanzada, puede ser que lo tome hasta como una polinómica, pero no sé qué tanto de precisión tendrá. Pero como puede ver, con métodos numéricos va a poder encontrar para cualquier tipo de datos, no importa su comportamiento. Pero puede ser que se aproxime, ¿sí? Lo que obtiene la calculadora, si es que el conjunto de datos tiende, por ejemplo, en este caso, si le mete datos desde acá hasta acá, estos sí tienen un comportamiento lineal, entonces sí va a encontrar un resultado muy próximo al real. Pero si lo coloca por acá, donde no tiene un comportamiento muy adecuado para que la calculadora pueda interpretarlo, entonces puede ser que le dé un resultado muy alejado. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Y eso hay que interpretarlo bien cuando necesitan precisión, cuando necesitan aplicarlo en su vida profesional, ¿ok? Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Disculpa, Eddie, entonces en esta parte del ejercicio tuviéramos que hacer interpolación y el mejor método sería usar Lagrange, ¿no ve? Sí. Pues, con Lagrange pueden encontrar la ecuación polinómica que representan, ¿no? Eso es lo bueno de Lagrange, digamos, que obtienen una ecuación polinómica. Bueno, no es el único método, hay varios métodos para encontrar una ecuación que representa a ese conjunto de datos. Hay muchos métodos que se aproximan mucho más, pero Lagrange es una buena opción que con ese conjunto de datos ustedes pueden encontrar una ecuación que más o menos represente a ese comportamiento que tienen de datos. ¿Ok? Disculpa, lo que menciona el compañero de extrapolación, ¿eso a qué se refiere? A que cuando tenemos el conjunto de datos, por ejemplo, si este fuera su conjunto de datos y le dice encontrar el valor de y cuando x es igual a 2, por ejemplo. 2, como puede ver, no está dentro del conjunto de datos. Y si quiere encontrar el valor de y, entonces esto ya se llama extrapolación porque no tenemos este valor de x dentro del conjunto de datos. Cuando le pide encontrar un valor de y que está dentro del conjunto de datos, que sería todo esto, eso se llama interpolación, porque el dato que van a encontrar sí está dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, le puede pedir interpolar para 0.7, por ejemplo, que estaría acá, ¿no? Menos 0.7, entonces encuentra su respectivo y. Le puede pedir, por ejemplo, para 1.1, su valor de y, que va a estar por acá. O para 1.65, que su resultado va a estar por acá. Eso es interpolación. Extrapolación ya sería para 2, para 5, por ejemplo. Para 10, o sea, un resultado, un valor de x que no está dentro del conjunto de datos que sí se conoce. Entonces, solo Lagrange, digamos, se podría usar para lo que es extrapolación, los otros no. Bueno, hasta donde conocen, sí, solo pueden aplicar Lagrange. Obviamente hay muchos otros métodos más, métodos numéricos que sirven para extrapolar, pero hasta donde hemos avanzado, hasta donde conocen, solo Lagrange pueden aplicar, al menos que vean otros métodos. Los que tengan más interés, ¿cierto? Pueden ir viendo que existen otros métodos. Pero para el avance de la materia, Lagrange, ¿ok?
Ya, muchas gracias. Ok. Ese libro de Chapra y hay otros de métodos me parecen muy complicados y tienen varias cosas, sí, varios métodos, pero son importantes, sí, los que necesiten ampliar su conocimiento en esa área van a poder entenderlo ya con esta base que estamos viendo de estas materias. ¿Ok? Bien, si no hay más dudas, llegamos acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? Disculpa, Eddie, en la 24.2 dice con el error relativo S igual a 0.01%. ¿Eso cómo lo sacamos? Ya, a ver dónde está ese. No han visto cómo hallar el error con el ingeniero, ¿no? ¿O sí han visto cómo hallar el error en integración? ¿No lo han visto? Creo que no, ¿no? Pero aquí, a ver, vamos a ver dónde estamos viendo hace rato, había una integración y cómo hallaba el error. Hay fórmulas también para ver cuántas particiones tendría que tener el valor, o sea, cuántas particiones debería tener el dato para poder encontrar ese error, cuántos datos necesitaríamos integrar. Pero creo que no lo han visto, entonces, a ver dónde está. De integral creo que estaba más abajo. Aquí está. ¿Dónde encuentra el error? Lo habíamos visto, ¿cierto? En alguna parte. Sí, después de hacer Romberg, creo que hace la comparación, a ver, está acá. Para un error, bueno, aquí encuentra el error de los resultados, ¿no? Pero no hay cómo encontrar esa precisión. A ver, ¿cuál es el enunciado? ¿Este de acá? No. Este de acá, ¿no? Este, el 24.1, 24.2. Sí, es eso. Ya, repite el problema de 24.1, pero ahora usa integración de Romberg para un error de 0.01%. A ver, repite el problema del 24.1, pero ahora usa integración de Romberg para este error. Hay una fórmula que se puede usar y ahí les va a decir cuántas particiones de datos debería tener esta integral. Pero no lo tomen en cuenta el error, se van a complicar un poquito más. Háganlo por Romberg. Este de acá, ¿cuántos datos tiene? 5, ¿no? Va a tener 5 porque hemos dicho que van a tener que encontrar acá para menos 150. Y acá hasta 50 serían 5 datos. Pero ahora para Romberg necesitan un dato múltiplo de 2. A ver, vamos a ver. Ya lo han visto Romberg con el ingeniero, ¿no? Para aplicar Romberg, a ver, aquí está. Necesitarían tener 8 datos, o 16, o 4. Ese es el problema con Romberg. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí no está. Voy a tener que abrir la diapositiva donde está la integración de Romberg, donde les muestro la fórmula. Integración, regla de Simpson, regla de Romberg. Ya lo van a ver el video y ahí van a poder ver de qué me refiero. Se puede hallar el error, pero en este caso no lo hagan así. Directamente apliquen el Romberg para no estar haciendo mucho trámite. Aquí está la fórmula de Romberg. ¿Lo pueden ver? ¿Sí, no ven? Aquí sucede que si tuvieran una partición de 4, podrían aplicar y esta sería la respuesta para Romberg. Si aplican Romberg cuando tiene 4 particiones. Si tuviera el conjunto de datos 8 particiones, aquí estaría la respuesta. ¿Sí? Eso tienen que entenderlo. Yo creo que ya les explicó el ingeniero. Si tuvieran solamente 4 particiones, entonces esta es la respuesta. Si tuviera el conjunto de datos 8 particiones, que sería hasta acá, esta sería la respuesta.
Si tuviera 16 particiones, como tiene ese ejemplo de Romberg, esta es la respuesta. Por eso es que en ese ejemplo, acá en el PDF, vamos a cerrar esto de acá. Por eso es que aquí en este ejemplo, para Romberg hace eso. 4, 8, 16. Ahora sucede que en su práctico les dice, para tener esta precisión, bueno, olvidémonos de la precisión, pero quiere que apliquen Romberg y qué sucede que solamente tienen 5 datos, ¿cierto? Acá. Desde menos 150 hasta 50 solo serían 5 datos. Entonces, a ver, tendrían que hacer una nueva partición. Desde menos 150 hasta 50 tendrían que dividirlo entre 8 mínimo. Y ahí van a encontrar la variación. Lo dividen entre 8 y acá tendrían que encontrar sus respectivos C para cada uno. Esto sí háganlo con calculadora normal para encontrar sus C. ¿Ok? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Disculpa, Eddie, al realizar la interpolación que vos decís para dividirlo entre 8, para Sí. encontrar lo que es Y, uno tiene que usar interpolación, ¿no es? Para encontrar la Y de ese número. Si lo hacen por métodos numéricos, se van a tardar altísimo. Háganlo con calculadora esa interpolación, ya que el objetivo ahí es practicar integrales. Si no, se van a tardar altísimo, ¿ok? Porque tendrían que ser 8 interpolaciones para cada uno. Y como el objetivo es practicar aquí en este caso integral, entonces háganlo con la calculadora. ¿Saben interpolar con la calculadora, no? No. Saben, a ver, no recuerdo muy bien cómo hacíamos, pero a ver, el primer punto que quiero que entiendan es que tenemos que partirlo desde menos 150 hasta 50 en 8 particiones. Y recuerden que la fórmula para Romberg, ¿cuál es? B menos A, ¿cierto? Entonces va a ser, a ver, 150, bueno, desde menos 150. B menos A, el valor de B en este caso sería 50, menos entre menos va a ser más, 150, dividido entre el número de particiones que quieren realizar, en este caso sería 8, el valor de n. Entonces ese tendría que ser el intervalo de variación de cada uno de los datos, es decir, tendríamos que empezar en menos 150, menos 125, menos 100, menos 75, menos 50, menos 25, 0, 25 y 50. De esa forma van a tener que hacer ya una tabla con 8 valores. Y estos de acá lo interpolarían simplemente. Bueno, el primer dato hay que extrapolarlo y luego de extrapolarlo hay que interpolarlo acá. Y con estos datos van interpolando. ¿Se entendió esto de la partición primero? Lo tienen que hacer como dice la fórmula, ¿cierto? Me refiero a esta fórmula de integrales de Romberg, ¿dónde está? Esas derivadas, integración. Esta fórmula estoy aplicando. B menos A sobre N. El número de particiones para Romberg va a tener que ser 8. A ver, ¿dónde están acá? Bueno, aquí solo hice para 4 en este ejemplo. O háganlo para 4 si quieren. Sí, para 4, porque para 8 se va a hacer mucho. Porque con Romberg mínimo tenemos que hacer con 4, como pueden ver, para obtener esta respuesta. Y eso es lo que yo hice acá. Solo que aquí yo trabajé desde menos 100, por eso digo que está mal de práctico. O sea, era desde menos 150 hasta 50, ¿no? Entonces ahí está mal. Claro que aquí yo ya le cambié, digamos, desde menos 100 hasta 50, pero el práctico le pide desde menos 150. Entonces, por eso les digo que esto está bien, pero para este ejemplo. Pero para su práctico, esto es menos 150, ¿ok? Desde menos 150 tendrían que hacerlo hasta 50, les pide acá. Entonces va a ser una tabla similar a esta. Bueno, es que aquí no está desde menos 150. Solo trabajé desde menos 100 hasta 50, ¿ok? Entonces ustedes tienen que hacer esa partición. Háganlo para 4, nomás para 8 va a ser mucho, pero se puede. ¿Ok? Si lo hacen para 4, sería, a ver, vamos a ver cuánto va a ser el intervalo de variación. Va a ser desde B, que es 50, menos entre menos es más, hasta 150 para 4 particiones, lo vamos a decir. Su intervalo de variación entonces va a ser 50. Lógicamente porque le hemos aumentado 1, ¿no?
está bien que salga eso. Porque solamente le estamos incrementando acá un dato más. Entonces solo extrapolan uno más y ya con esos 4 particiones ya hacen romber. Así como está en este caso. Romber, claro que va a ser otros datos. Ya no va a ser esa cantidad. ¿Ok? Bien, entonces si no hay más dudas, vamos a quedar acá. Cualquier otra duda que tengan en el grupo, sí, solo que ahí les voy a decir qué método aplicar, no esperen a que yo se los resuelva. Ustedes tienen que practicar eso. Pero sí, si me dicen aquí qué método aplicar o cómo hacer, voy a responder. ¿Ok? Pero véanlo primero, las ayudantías, los PDFs. Y ya si ahí siguen habiendo dudas, ahí sí pregunten. ¿Ok? Por favor. El examen de mañana es el examen de ayudantía, ¿no? Sí, verdad que sí. A las 8. Claro, si es que la mayoría está de acuerdo, aún está Tengo a de tiempo clase, para decía Eddie. un El horario de clase. examen. Sí, Sería una buena opción. es que no tenemos clase y es que en la noche tengo una reunión yo y no voy a poder. Claro que en el horario de clase todos pueden, ¿no? Sí, eso, Sí, todo tengo libre. sería una buena opción. Ya, entonces que sea en el horario de clase, así nadie dice que no puede dar en otro horario, porque no voy a tener tiempo para tomarles en otro horario que no pueda. ¿Ok? ¿A qué hora es? Su examen es este viernes, ¿no? ¿O se suspendió? Sí, este viernes. Ya, entonces que sea en el horario de clase, no del ingeniero, ¿ok? A las 2 de la tarde. Porque si no van a salir que tienen clase otros en la noche y todo eso. En cambio, en el horario del ingeniero es un horario que supuestamente se han inscrito porque pueden en ese horario, ¿sí? Ya, entonces el examen va a ser ese horario del ingeniero, mañana a las 2 de la tarde. Ya saben cuáles son los requisitos. La cámara, sobre todo, ya les dije, vieron varios que no están enfocando desde las manos hasta la cabeza. En ¿Ok? el anterior examen creo que no entramos a Zoom. Conmigo sí, pero yo me refería al examen con el ingeniero, ahí también pude ver que algunos no están cumpliendo. Así que tienen que ajustar su cámara, ¿ok? Para que se vea desde la mano hasta su rostro. ¿Listo? Entonces mañana las mismas condiciones, por favor. ¿Qué les voy a preguntar? Les voy a preguntar algo de esos modelos que les envié, ¿ok? Eso más les puedo decir para ayudarlos. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, buenas noches. Mañana el examen a las 14. Voy a comunicar en el grupo antes que me olvide. Gracias, Eddie, gracias. Listo, hasta mañana. Gracias, Eddie. Hasta mañana, Eric. Gracias.